título es El poder de las influencias. Qué bueno. Porque las influencias o pueden ser buenas, ¿Verdad? o pueden llevarnos al ruido. Amén. Qué bueno. ¿Se acuerdan ustedes de los ángeles que estaban arriba en el cielo? Que por uno más grande que ellos, un tal Lucifer creo que le decía, fueron influenciados y por llevarse de esos malos consejos fueron arrastrados y destronados de su lugar y desechados y juzgados para estar toda una eternidad en el infierno. Uy, qué duro estoy ya, ¿no? Pero luego hay influencias buenas, Lo creo. como la influencia de Jesús. Qué bien. Una vez fueron unos soldados y les mandaron, claro, les mandaron y ellos tenían que obedecer, ir y prenderle. Y se quedaron ahí escuchando, mirándole, y volvieron sin la orden que le habían dado, y eso era un peligro en aquel tiempo. Hoy no lo sé cómo estará penalizado, pero antes era un peligro. Y cuando volvieron sin Jesús, dice, pero nos hemos mandado que vayáis a prenderle. Dice, es que de la manera que él habla, Qué no hemos bueno. podido encontrar a nadie que hable tan bien, con tanta autoridad, pero no ¿Verdad? podía ni cogerlo, porque el Señor les tocó. Y déjame que te diga algo. Donde mejor podemos estar, aleluya, es aquí. Porque esta es la casa de Dios y la puerta del cielo. Y aunque a veces decimos, muchas veces predicando, no, que el culto no salva, que el culto no salva. Y es verdad que en sí, bajo el término de la palabra, el culto no es el que te salva, porque el que te salva es Dios, es Jesús. Pero yo creo que tenemos más oportunidades viniendo al culto de salvarnos que no viniendo. Porque todo aquel que quiere buscar a Dios en el bar, allí lo va a encontrar poco. Sí, bueno, vamos a ver. Hay de todo como en boca. Mire, vamos a leer el texto y yo me voy a lanzar, ¿vale? Yo me voy a lanzar a la aventura. ¿Me van a ayudar, sí o no? Estoy como un flash, parece que es la primera vez que le predico. Aleluya. Vamos a Gálatas, el libro de Gálatas, verso 2. Dios les bendiga. Y capítulo 2, verso 11 hasta el 14. Amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el 11. Dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retiraron y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Vamos a presentar la palabra del Señor. Y yo pediría que mi primo le pide. Mano, preséntame al Señor, para que el Señor me use, porque su palabra ya vendrá. Amén. Espíritu Santo, Señor, te pido por nuestro hermano, Dios mío, Señor, para que tú lo tomes, Padre Santo, Señor. Ven hablando, Señor, Padre Santo, a los corazones, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a entenderte, Dios mío, Señor. Bien. Gracias, Padre Santo, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, aleluya. Es un tema un poco difícil, como bien digo. Me va a costar un poquito hablar un poco de este libro, del propósito que llevaba, por qué Pablo habla así a Pedro y tantas cosas que hay en el libro que no vamos a poder decirla hoy, porque hay mucho que decir y poco tiempo para explicarlo. Pero aquí en este tema, en este contexto que llevaba el apóstol Pablo era una buena influencia, porque defendía el Evangelio a capa y a espada.
minutos antes antes de escribir esto, ella empieza a relatar de que tan pronto me he ido de vosotros y subéis deslizado de la gracia, aceptando como otro evangelio. No es que haya otro evangelio, decía el apóstol. Dice, pero si alguno viniese hablando de otro evangelio, o por carta, o nosotros, o un ángel, que trajese otro evangelio que no es el que os hemos predicado, que no se ha predicado ya, llamarle anatema. ¿Verdad? Quería decir, ya había otro evangelio. Ay, Dios. No es como solamente hoy. Hoy en día, hermanos, hay mucha confusión en el tema de la salvación, de denominaciones, de doctrinas. Ahora se está levantando, por ejemplo, todos los que hemos leído, el judaizante. Y muchas cosas que no vamos a entrar porque sería muy largo. Pero el apóstol el apóstol Pablo le estaba llamando otro evangelio, el cual no se predicó conforme lo quería Jesús que lo tomase. Porque es que la verdad, miren, quiero abrir mi corazón con ustedes, ¿vale? Amén. Dentro de la transición de la ley judía a aceptar la palabra de Jesús de Nazaret, a todo judío le costaba un montón, hermana José. Toda la vida, desde Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, llega Moisés, viene la ley. Después de la ley vienen todos aquellos que ya saben. Aleluya. Todos los profetas, todos aquellos, hasta que viene Jesús. Y de pronto, Jesús es el cumplidor de profecías. Gloria a Dios. Gloria. Jesús es nuestra Pascua, es el Cordero inmolado. Jesús es nuestra fiesta de tabernáculos, que nos recuerda cuando estuvimos en el desierto y les llamó y les liberó. Jesús es nuestra fiesta de Pentecostés, de las primicias. Él fue las primicias. Todas las fiestas judías, aquellas 7 que había, representando a Jesús, se cumplen en él. Por lo tanto, siendo cumplidas, no tenían el deber de cumplirlas ni de obedecerlas. Pero sin embargo, el apóstol le está diciendo en lo que hemos leído acá. Es verdad que costaba salir de otro evangelio o salir de esa influencia. Miren, hermano, el apóstol Pablo se convierte al Señor. Déjeme que me sosiegue, ¿vale? Si ven que está muy fuerte, yo estaba un ratillo ahí y me molestaba. Si ven que está fuerte, tú me bajas, porque yo tengo también mucha voz. Y lo que no quiero es molestar a los hermanos, ¿vale? El apóstol Pablo era un criminal de guerra. Era muy ortodoxo. Era fariseo de fariseos. Bueno, ya lo saben. De tal manera que él creía bajo su conocimiento de que lo que estaban haciendo los cristianos estaba mal. Que eran blasfemos, que eran de toda clase de mal. Y él cogía cartas y poderes del Sanedrín y del pueblo romano y cogía a los cristianos, como ya saben, y asolaba la iglesia y la perseguía. Pero en un día el Señor se le aparece, se convierte al Señor, viene aquel, ora por él, se le caen las escamas, como todos saben. Dice la Biblia, aquí en el libro que hemos leído, que él cuando se convierte al Señor se va a Arabia, se tira 3 años. Después de 3 años viene a Jerusalén. En Jerusalén conoce a Bernabé, ve a Pedro y a Jacobo. Y de ahí se hace el primer viaje misionero. Lo saben, ¿verdad? ¿Me van siguiendo? Amén. Después del primer viaje misionero han pasado 10 años. 14, perdón. Lo dice Gálatas en el capítulo 2. Después de 14 años va de nuevo a Jerusalén. La primera reunión de obreros, que se reúnen todos los apóstoles y deciden lo que se tiene que hacer con la gente que se ha convertido, que no son de Israel, que no guardan la ley, gentiles. Gentil, como todos sabéis, es de la gente. Estaba el pueblo de Israel y el que no era del pueblo de Israel era gente. Gentil. Yo soy gentil. Yo me considero gentil. Aunque muchos, y yo lo respeto, ¿vale?, procuran de que todos los calosillos seamos
del pueblo de Israel. Vale. Bueno, yo lo respeto, pero yo me considero un gentil porque todo israelita se conoce su genealogía. Muy Si bien. yo me pongo a ver mi abuelito, mi tatarabuelo, después ya no me acuerdo. Sí, señor. La circuncisión era muy importante, ¿eh? No quiero entrar en detalle. Sí que se asemejan a veces en cosas. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Ellos que crean lo que quieran. Yo soy de mi manera de pensar y el querer es libre siempre que no se rompa un mandamiento del Señor. Amén. Se han pasado 14 años. En esos 14 años han pasado muchas cosas. El Evangelio se está extendiendo como la pólvora por medio del apóstol Pablo, de Bernabé, de Timoteo, de Lucas, de Tito, por donde iba a arrasar, hermanos. Ah, mi alma, eso te lo dio, ¿eh? No había enemigo que se pusiera por delante de fuerzas malignas que por donde iba levantaban iglesias. Era un apóstol. Querían refutar su doctrina. Amén. El pueblo de Israel, los que no aceptaban mucho a la doctrina de Pablo, no lo aceptaban porque todos no aceptaban la doctrina de Pablo, porque decían que ya no había que guardar el día sábado, no había que guardar los días de fiesta. O sea, como que la ley era importante, y la ley es importante. Lo que el apóstol Pablo estaba enseñando era que la ley, aunque nosotros guardásemos la ley, no nos justifica para ser salvos. ¿Verdad? Muy bien. Lo que al cristiano y al hebreo y a todo el mundo le justifica es la fe creyendo en Jesús. Porque si por la fe no creemos que Jesús murió por nosotros y nos dio la vida eterna, la ley no nos sirve. Porque la ley no nos justifica. ¿Verdad? La ley fue un añadido. La ley fue como un espejo que nos convencía de pecado. Y necesitábamos en aquel tiempo nosotros no, se necesitaban de animales como sustituto para pagar el precio nuestro, para estar limpios delante del Señor. Pero un día se acercó Jesús al Jordán. Mi alma te alaba, Padre. Y los verdaderos cristianos pincharela conocen, ven, y el mismo Espíritu da testimonio de quien son cristianos. No sé si te ha pasado a estar en el mercado un día por ahí, y el mismo Espíritu te ha dado a entender que es un hermano, alguien está por ahí, aunque no lo conozcas. A mí me ha pasado así de veces, porque el Espíritu da testimonio. Y cuando le ves, dice, hay un Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Estás conmigo? Amén. Pero mire, me llama la atención, quiero compartirlo con ustedes, ¿vale? Entra Jesús en el agua. Juan se lo mira. Madre mía, si soy yo Juan, me caigo ahí de nuevo de cabeza al suelo. Y le dice Juan con toda la sinceridad del mundo, con la verdadera verdad: tú vienes a que yo te bautice a ti, si yo tengo que ser bautizado por ti. Y Jesús le dice, deja que toda ley se cumpla. Yo estaba meditando mucho tiempo en esa frase, porque el Evangelio de Juan era el de arrepentimiento de pecado, ¿se acuerdan? Pero qué pecado, digo yo, qué pecados tendría Jesús. ¿Eh, Miguel? Yo creo que Jesús no tenía pecado, pero Jesús no entró en el agua. ¿Me deja que sea yo, no? Estoy aquí en el agua. Jesús no entró, él hacía las cosas siempre con un sentido. Lo creo. Siempre. Jesús no hacía las cosas por hacerlas. No iba a los lugares por hacerlo. No leía la Biblia por leerla, o la Torá en aquel tiempo. No profetizaba por profetizar. Jesús, todo lo que hacía, lo hacía con un porqué, con un propósito, cumpliendo. Ustedes saben que había una ley en Levítico, que cuando alguien ofendía la ley, alguien quebrantaba un mandamiento, tenía que venir con un cordero, y el ritual decía: todo el hombre o mujer o alguien que haga mal tiene que venir con el cordero al sumo sacerdote. El que había hecho el mal tiene que poner la mano en la cabeza de la víctima. Ustedes lo saben, ¿verdad? Van leyendo Levítico
políticos, no. Gloria a Dios. Que se fían de mí, ¿no? Y en el momento que hacían ese ritual, decía la ley, mis pecados se transferían al sustituto. Yo quedaba cubierto, el animal que era inocente cubría los pecados del que había pecado. Luego había otros pasos para hacer, lo degollaban, lo llevaban al altar de bronce, lo despedazaban, le quitaban todo el ritual. Y yo pensando un día, no me lo dijo el Señor así en la oreja, Joselillo, esto, pero yo llegué a esta conclusión, el hermano también me puede corregir, o los hermanos, yo llegué a la conclusión que cuando Jesús entra dentro del agua, no entra como un hombre normal, entra como Dios, entra como el Cordero que quita el pecado del mundo. Y a su vez como un sustituto que cuando Él se sumerge, todos los pecados de todos aquellos, hasta el de Juan, se reúnen todos, pasados, futuros y presentes, y se pone la mano de toda la humanidad, iglesia. ¿Estás conmigo? De toda la humanidad espiritual, y se posan sobre la cabeza de nuestro Jesús. Y todos aquellos pecados, como Él era el sustituto, se transfieren a Él. Luego hace todo lo que tiene que hacer hasta que llega el día de su muerte. Amén. Viene la redención, viene la justificación, viene el perdón. Pero ese es el primer paso a seguir. ¿Estás conmigo? Eso es lo que predicaba el apóstol Pablo. Jesús fue nuestro sustituto. Jesús fue nuestra justificación. Durante 14 años había un bombardeo espiritual impresionante por medio de este hombre de Dios. Pero había gente judíos que no atendían, influían en la iglesia. ¿Saben que la iglesia de Gálatas no era solamente una iglesia? Ya lo saben, solamente recordando. Era como una zona grande. Chipre, Derbe, no me acuerdo, había 4, 5, 6 iglesias que se le denominaban Galacia. Que en el primer viaje misionero, el apóstol Pablo visita todas esas iglesias, muchos reciben el evangelio en la sinagoga y luego los gentiles empiezan a convertirse, y a oídos de Pablo escuchan que había mucha gente que estaba dejando el verdadero evangelio por las influencias. Vaya influencia, hermano. ¿Quién ha recibido el evangelio? ¿Puede decir amén? Amén. Cuidado con las influencias, porque hay influencias del mundo. Luego sigo, ¿vale? Con la historia de... A mí me encanta la historia bíblica, pero hay influencias en el mundo de hombres y mujeres que no están en el Señor. A ver, digo, y es lógico que a mí me diga lo que ellos sienten en su corazón, porque no están en Dios. Están fuera del evangelio, están fuera de la cobertura, porque ellos viven en sus placeres y en sus pecados y hacen conforme ellos buenamente les vienen. Y cuando llega un día señalado, pues ellos como que te influyen. Les pongo un ejemplo chiquitín. Ahora muchos ya se preparan para la Navidad. Digo yo, es malo estar con la familia en armonía, sin pasarse, sin rituales extraños ni cosas raras de pensar. Comerte un trozo de turrón, el que le apetece una copita de champán, recordar los que no están con nosotros. ¿Qué malo tiene? Muy bien. Yo lo veo bien. Yo no soy extremista, nunca. El extremo no es bueno, ni mucho ni tampoco. Una cosa normal. Pero hay algunos que no son que no están en el punto, que están en... ¿Y saben lo que hacen? Vamos para arriba, el aguinaldo que churre. Gloria a Dios. ¿Pueden decir amén? ¡Fuerte aleluya! ¡Fuerte gloria a Dios! ¡Vamos a dar un aplauso al que vive desde aquí! ¡Aleluya! ¡Qué frase me saca mal, amigo! Ya me has llegado, madre.
iba bien hasta ahora. Espero que no la banque otra vez. Amén. Aleluya. Santo. Lo veo natural. Que los que no están en el Señor, Muy bien. pues lo hacen. Lo que no veo normal, hermano, es que teniendo a Dios, seamos influencias para los demás, sacándolos fuera del camino del Señor. ¿Estás conmigo? Eso era lo que le pasaba a la iglesia de Galacia. Muy bien. Mira, en la iglesia de Galacia había 3 clases de personas. ¿Me dejan que lo digan y estamos pronto? Mire, estaba el hebreo de padre y de madre circuncidado a los 8 días. Hablaba el idioma hebreo. Hebreo de hebreo, irreprensible, como ellos le llamaban. Luego estaba el hebreo que era helenista, que no hablaba el hebreo, que hablaba el griego, y lo circuncidaron vete tú a saber cuándo. Luego también estaba, pero claro, al aceptar a Jesús, estaba el judío, hebreo de hebreo, cristiano, porque aceptó a Jesús. Luego estaba el judío helenista, que no hablaba griego, que no era tan irreprensible como en un principio, pero que también aceptó a Jesús. Luego estaba el gentil que se había judaizado, como dice aquí la Biblia. Era un gentil que había 5 pasos a seguir para ser del pueblo de Israel. El primero era la circuncisión, sí o sí. Seguir las leyes, tal, que no vamos a entrar en todas. Se le llamaba un prosélito. Pero también se convirtieron y eran cristianos. Y luego estaba el gentil de naturaleza, que ni era prosélito, ni era judío, y se entregó en los caminos del Señor. Amén. Había ahí Muy bien. una mezcla de iglesia que llegaron a los oídos de Pablo, que el judío influía al prosélito, de que había que aceptar a Jesús, sí, pero que se debería de hacer también la ley. Guardar los días, guardar aquello, el otro para arriba, el otro... ¿Me están entendiendo? Para no tener muchas materias, porque el tema es muy largo. Y querían tratar de que el gentil normal y corriente, que se había convertido a Jesús, Muy bien. que había dejado a muchos dioses, porque el hebreo que se convertía a Jesús ya lo tenía todo bien, porque, ¿cómo se llama? Monoteísta, ¿no? Que cree en un Dios. El hebreo era monoteísta, que solo había un Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero el gentil griego tenía muchos dioses. Los griegos tenían Zeus, el otro, Hércules, el otro. Cuando Roma conquistó a Grecia, todos los dioses que llevaba se lo aplicó a ellos. Y cada dios tenía sus días. Y el gentil, que era gentil profundo, alabado sea el Señor, también lo cumplía, era fiel a sus dioses, alabado sea el Señor. Por eso una vez el apóstol Pablo, en el Orópago allá en Corinto, ¿se acuerdan ustedes, verdad, de Corintio? Se puso en el Orópago predicando, y dice el apóstol Pablo, me he dado una vuelta al panteón de todos los dioses que tenéis, y he visto a uno que pone el Dios no conocido, no tenía nombre, alabado sea Jehová. ¿Verdad? Y esos, los gentiles, cuando, miren, cuando los uno se caía en un tejado y no le pasaba nada, dice, vaya muchacho, no se mata, no se hace ninguna piedra, nada, mira lo nuevo, ese es el Dios no conocido. ¡Apláudele, apláudele! ¡Ay, Señor! ¡Es verdad! Sacaron dioses debajo de las piedras. Y el apóstol Pablo dice, de ese Dios que vosotros no conocéis, subí a predicar yo, caramba hoy. El Dios 3 veces santo que estuvo en el vientre de la tierra 3 días y resucitó. Muy bien. El que los apóstoles siempre predicaban Gloria. y se convertían y salían de esos dioses paganos. Y les costó un montón salir de todo ello, el día fulano, el día del otro, el día de Zeus, el otro día del otro. Muchos días. Por eso cuando vemos la Biblia en Gálatas dice, le habla a los gentiles, le dice, vosotros guardáis los días, las semanas, los meses y los años. Hablando al pueblo gentil. Porque cuando hablaba el apóstol Pedro,
al pueblo de Israel, dice: vosotros guardéis las lunas nuevas, porque sabían de qué hablaba, había una diferencia, los días de reposo, y hablaba de las cosas de la ley porque ellas entendían, vosotros las guardáis. Y decía el apóstol Pablo: que nadie os acuse, que quieran guardar el día, que lo guarden. Amén. ¿Está muy fuerte, más está muy fuerte? Que nadie os acuse, porque el que guarda el día de reposo, para el Señor lo guarda. Pero el que no lo guarda, hablándole a los hebreos, para el Señor no lo guarda. Dándole a entender, lo guarde o no lo guarde. Haz lo que tu mente te dé, porque era una cultura de muchos años. Y el trabajo de Pablo era decirle que porque lo guardes, no te vas a ir al cielo si no crees en la fe de Jesucristo. Sal del judaísmo extremo. Si guardas la ley porque tu cultura es así, no la imponga. ¿Qué era lo que le pasaba a Pedro? Le dice: cuando vino aquí a Antioquía, pues era ese pueblecillo tan bonito, porque había dos sedes, estaba Jerusalén y estaba Antioquía. El apóstol Pablo era más de Antioquía, daba el recorrido de los viajes misioneros, pasaba por Jerusalén y luego se iba a Antioquía, y de ahí hacían los segundos viajes y el tercero. ¿Me sigue, verdad? Estaba diciendo: Pedro, ha venido a Antioquía después de 14 o 15 años que estamos predicando el Evangelio. Tú que has abierto la puerta a los gentiles en la casa del Cornelio, que el Señor te dijo: Pedro, mata y come, que lo que yo limpio tú no lo llames inmundo. Te vas, comes con ellos, han recibido el Espíritu Santo, lo bautizamos, el pueblo gentil ya solo es un pueblo, como dice Efesios, ha quitado la pared del medio, ya no hay ni gentil ni hebreos, es solo un pueblo. Muy bien. Y ahora, después de 14 o 15 o 17 años, te retractas cuando ves que vienen los judíos ortodoxos por miedo, por influencia, y te retiras de comer en la mesa con los gentiles. Hombre, ¿por qué haces eso? No te agaches. No te da cosas de hacer ese feo que le estás haciendo. Que le estamos predicando desde el principio que tú fuiste uno de los primeros. ¿Cómo que influyes? Hasta incluso estaba influyendo Bernabé, un colaborador de Pablo, de los primeros que se iban en el primer viaje misionero, hablando a los gentiles de que por medio de Jesús, Sarabia, Graba, Saria, Lima, era la salvación y no por medio de la justificación de las obras de la ley. ¿Me están entendiendo? Me estoy enrollando mucho, ¿no, Paquito, hoy? ¡Qué influencia, mamá! Qué bien. Le dice Pedro, hombre, Pedrico, ¿hay aquí algún Pedro? Se lleven a Pedro a Mahón. ¡Aplaude, está aquí! ¡Aleluya! Fue un momento de su vida. Los hombres tenemos errores. ¿Verdad? Ahí tuvo otro error. No solamente él se retraía por miedo al rechazo, a que hablara, a que murmurara, Qué bien. pero no venían de otra parte, era de la iglesia. ¿Se lo digo o no se lo digo? Amén. Seamos buena influencia. Hacia los ojos de la calle, hacia los ojos de la iglesia, hacia nuestros pequeños. Me deja que diga, yo nunca digo cosas que a mí me pasan, pero puedo decir algo. Amén. Una vez estaba comprando, yo creo que alguna vez le habrá pasado a usted también, y la niña pequeña se llevó, no sé, un muñeco, no me acuerdo qué era. Y cuando estaba fuera de la caja, digo, ¿tú qué es esto? ¿Qué soy yo esto? Vámonos para la casa. No. Esa fuera sido la mala influencia, lo estás pillando, ¿no? Si queremos que nuestros hijos se lleven por el camino verdadero como el apóstol Pablo, escucha, que el apóstol Pablo se enfrentó a uno de los grandes, no era cualquier cosa el apóstol Pedro, fue uno de los principales de los principios del evangelio, que el apóstol Pedro
fue uno de los que el Señor eligió y le resistía. ¿Me dejan que diga algo de Pablo en su defensa? Me voy a terminar pronto, te doy mi palabra. ¿Saben lo que trataban de hacer los judíos ortodoxos con el apóstol Pablo porque no podían refutar su doctrina? Dice, vamos a hacer una cosa. Como no podemos con su doctrina, vamos a atentar contra su ministerio. Porque si nosotros declaramos que él no es apóstol, su doctrina queda por la tierra, porque la doctrina más poderosa que había en aquel tiempo era de los apóstoles. Pero miren, iglesia, es verdad que había unos requisitos, porque había unos requisitos para ser apóstol, como para todo. En las iglesias, esto es tema pastoral, me permites, Paco, en las iglesias todo tiene unos requisitos, unos mínimos. Cuando eligieron a los diáconos, tenían que ser sabios y llenos del Espíritu Santo, de lo mejor. Pero cuando eligieron al apóstol, estaba Matías y el otro y José, se llamaban como yo, echaron suerte. Pero los requisitos que había eran que estuviera con Jesús desde los inicios hasta su crucifixión, durante 3 años. Y ahora dice el apóstol Pablo, yo Pablo, hebreo de hebreo, perseguidor de la iglesia, como abortivo, me llamó el Señor, me convertí por la gracia del Señor. Y él, por la gracia del Señor, me llevó a Arabia y me explicó todo el Evangelio. A mí nadie me lo enseñó, ni hombre ni nadie. Después de los 3 años, cuando fue a Jerusalén por primera vez, vio durante 15 días al apóstol Pedro y a Jacobo. Y después de esos 15 días o 14, se fue a predicar el Evangelio. Porque él mismo dice, a él no se lo enseña a nadie. Dice, porque yo recibí del Señor. No del apóstol Pedro, ni de Juan, ni de nadie. Lo que también nos ha enseñado, el Señor Jesús se lo enseñaba. Hablaba con él de una manera impresionante. ¿Quieres que hable el Señor contigo, sí o no? Hay que tener entrega, caramba. Qué bien. ¿Sí o no? Ya me lo estoy peticionando, ¿no, Monse? Voy a terminar, ¿no? Estoy gozoso. Quiero hacerle bien y no pasarme. El apóstol Pablo lo recibía del Señor. Me he tirado 3 años con el Señor. Le estaba dando como palabras, como diciendo, vosotros estuvisteis físicamente, yo espiritualmente. O sea que no podéis refutarme. No podéis decir que yo no soy apóstol, porque él fue el que me eligió como el último, como el abortivo. Me eligió Dios. Hoy hay apóstoles. Apóstol significa enviado. Yo hoy soy un apóstol. Dirá, mira, lo están grabando por ahí, el José Niño dice que es un apóstol. Toma, cebollo. En el término de enviado, hoy me ha enviado el Señor aquí a deciros que no te dejes llevar por las influencias. Bien. El apóstol le dijo, tú como judío haces las cosas como gentil, te comportas como uno de ellos, si sabes la verdad. ¿Por qué cuando vienen los gentiles les obligas a judaizar predicándole otro evangelio? Hombre, no lo hagas. Ya que tenemos tanto tiempo en el evangelio, cuando llegue algo difícil, llega una quimera. Antes le he puesto la Navidad, que es más light, pero la venganza es más ruin. La sangre te se altera, la adrenalina te se dispara. Jehová reprenda la venganza, porque nuestra venganza tiene que ser Dios. Si dejamos que Él nos vengue, será la verdadera venganza. Mira, de aquí te animo a que todos los sábados, con el permiso del pastor, estamos dando clases bíblicas. Hasta aquí el mensaje, ¿eh? Educación bíblica. Yo le llamo, Cristina es, ¿no? Me la ha aprendido. Yo le llamo educación bíblica. Estamos dando el Antiguo Testamento con paciencia a tanta juventud. En Reupa hay una juventud. Estamos gozando con el Juan. Mira, ya no solo damos. Olvidaros ya del Juan. Nos vamos a estar allí. Disfrutamos con él. Mucha juventud. Y nos estamos proponiendo de que no pase solamente el día por ellos. Los que saben de música, estamos procurando de enseñarles música. Y los que están un poquito así de la palabra, estamos tratando de enseñarles la Biblia.
Si hay alguien aquí, algún joven que quiera aprender un poquito más sobre el servicio del Paco, estamos dando clases bíblicas todos los sábados a las 7:30. Viene el hermano y viene la hermana con su matrimonio, o se traen al hijo, o se traen a la hija, y es muy bonito, hay un buen ambiente. Este sábado daremos, Dios mediante, el libro de Génesis. ¿Quién son los patriarcas, aquello, tal? Todo ahí es muy bonito. Espero que le fuera hecho bien en esta tarde. Amén. Pero es que si no lo digo lo de la casa, luego se me olvida. Denle un aplauso al Señor, que Dios les bendiga.